Hablar un poco de historia del día que aconteció ayer, como fecha, como efeméride que tiene que ver con el fallecimiento del general San Martín y con el feriado que tenemos el próximo lunes, que se ha corrido, vamos a conversar con Esteban Ocampo, que es historiador, es escritor, fue granadero, así que quiero tener una charla en relación a cómo tenemos que pensar la vida de San Martín, los argentinos, en este año tan especial. Hola Esteban, buen día. Maximiliano Lecky, todo el equipo del Arranque aquí en Radio Sónica, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día Maximiliano, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias antes que nada por la invitación y bueno, por esta oportunidad de poder estar hablando sobre San Martín en un nuevo año de su fallecimiento, ¿no? Bueno, ¿quién fue San Martín? Trata de explicarnos a tu punto de vista, a tu parecer, con todo lo que has estudiado, con lo que has escrito. ¿Quién fue el general San Martín? Mira, fundamentalmente lo que uno rescata de la vida de San Martín es que fue una persona coherente, ¿sí? Una persona que hizo lo que pensaba. Realmente en cada uno de los momentos de su vida, cada uno de los distintos pasos que él fue dando a lo largo de esa vida nos demostró eso. Primeramente, una persona coherente, ¿sí? Una persona que realmente al día de hoy uno habla un poco de esto del legado, un poco de las cosas que nos deja. Nos deja una figura que realmente es muy rica para seguir estudiándola, es muy rica para poder inspirarse, ¿sí? Porque nos va mostrando en distintos aspectos y en distintos ámbitos de su vida. Uh-huh. Cosas que realmente nos llevan justamente a inspirarnos en el diario de vivir, ¿sí? Uh-huh. Dejando de lado lo que fue el San Martín militar, ¿sí? Es muy rico poder estudiar al San Martín ciudadano, al San Martín padre, es muy rico poder estudiar al San Martín también político, y que quizás es un aspecto donde no está tan difundida su obra. Entonces es realmente una persona digna de poder justamente encontrar a alguien en el cual poder inspirarnos, ¿sí? Uh-huh. Y siempre hablo de esto de inspirarnos y no de copiar, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Entonces, esto hecho muchas veces se habla de por qué no copiamos a los próceres. No, en realidad es por qué no nos inspiramos en los próceres, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué no tomamos esos valores, tomamos esos puntos dentro de sus vidas, entendiendo que fueron seres humanos? Uh-huh. Te estoy perdiendo un poco, a ver si me estás escuchando ahora, Esteban. ¿Sí? Esteban, bueno. Sí, hola. Ahora sí, ahí te estoy escuchando. Bueno, perfectamente entiendo el concepto de lo que me decís, que nos podamos inspirar en los próceres y no copiarlos. Te hago una pregunta, ¿vos sos de esos que considerás que también tenemos que revisar un poco la historia o nos quedamos con la historia tal cual fue escrita? No, la historia es totalmente dinámica. Uno siempre, uno no puede ser tajante en cuanto a las cosas del pasado, porque en el caso mío siempre uno está quizás a la expectativa o en la búsqueda de poder encontrar algún documento o algún testimonio que quizás cambie, ¿sí? lo que escritores en el pasado, claro, la percepción que tenemos hoy, claro, está perfecto. Y en base a eso, cuando hablamos de San Martín político, de San Martín prócer, sí. y tratemos de contextualizarlo, ¿no? Todavía no existía Argentina como país o como nación. Uh-huh. Pensemos en este San Martín que me estás describiendo y que me estás contando. ¿Cómo nos vería hoy? ¿Cómo crees que nos vería hoy como sociedad en este 2023? Como una sociedad que tiene que enfrentar los mismos desafíos que él enfrentó en aquel momento. Qué bárbaro, eso Con es preocupante en un punto, ¿no? Sí. A ver, los desafíos, yo trato siempre de comentar esto, ¿no? San Martín cuando, en la previa de lo que era la campaña del cruce de la cordillera, sí, que si lo ponemos en contexto brevemente, vamos a hablar de que él tenía 5.000 hombres en su ejército, ¿no? Sí. De esos 5.000 hombres, el 70% nunca habían entrado en combate. Uh-huh.
¿sí? Claro. Tenía que trasladar por una de las cordilleras más altas del mundo, que supera los 5.000 metros de altura, tenía que trasladar esos 5.000 hombres, 10.600 mulas, 1.600 caballos, toneladas de pertrechos, toneladas de comida, un hospital móvil, ¿sí? Cañones. Bueno, todo eso tenía que trasladarlo a lo largo de esa geografía para enfrentarse sin descansar ante un enemigo que era mayor en número, unos 7.000 hombres, que encima de esos 7.000 hombres todos ya habían entrado en combate, todos eran veteranos, y por otro lado que lo estaban esperando. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese gran desafío que él tenía por delante, le supo escribir a su gran amigo Tomás Guido, antes de partir hacia la cordillera, hacia esa campaña, para decirle que lo que no lo dejaba dormir todos los días no era la oposición que iba a tener por parte del enemigo, sino el enfrentarse a esos inmensos montes, sino enfrentarse a esa cordillera. A la geografía. Y nosotros todos los días nos enfrentamos con cordilleras, ¿sí? Y más en el contexto en el cual estamos viviendo en los últimos días, con toda esta incertidumbre, con todas estas cuestiones vinculadas con la economía y demás. Entonces, decime, nos deja ese mensaje. ¿Sí? En esa época también existía la grieta política tal cual la conocemos hoy, los centralistas, los federales, que todavía claramente no estaba tan marcado en los años, pero existía, digamos, como esa idea de Buenos Aires, ciudad-puerto, y qué hacemos con las provincias o cómo las provincias se desarrollan. ¿Cómo estaba, digamos, el país en los años que San Martín hizo su campaña libertadora? Sí, exacto, sí, se daba ya esa grieta que lentamente, y ya a partir de, 1820, nos va a abrir la puerta de lo que va a ser la guerra civil, que nos va a acompañar hasta entrada a la década de 1850. Claro. ¿Sí? Entonces, se estaba empezando a dar ese panorama. Y justamente de un lado y del otro, en el caso de aquellos que buscaban justamente que el país se potenciara, que el país se desarrollara, que hubiera un trabajo muy importante en cuanto a la educación, en cuanto justamente a poder crear escuelas y a poder justamente trabajar en Martín y Belgrano trabajando de la mano. ¿Sí? Claro. Que lamentablemente por el hecho de su participación activa dentro de todas las campañas militares, quizás le privaron el hecho de poder involucrarse más en la política y poder enfrentarse contra ese otro bando netamente político. Claro. Que no creían en ese mensaje y que no creían en ese rumbo para el país. Claro. Está muy bueno lo que estás diciendo. Julio, querías preguntarle, estamos charlando con Esteban Ocampo, que es historiador, escritor, es ensayista, fue granadero, así que puedes preguntarle abiertamente lo que quieras sobre San Martín. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto enorme. Igual. Esteban, y ante es difícil, ¿no? Mirar a veces el pasado con los ojos del presente ante esta coyuntura complicada en cuanto a elecciones. ¿Qué sugerís al respecto? ¿Qué te merita? Sí, a ver, siempre que uno habla del pasado, tiene que ponerse en el contexto de la época en la cual se va a estar refiriendo. ¿Sí? Muchas cosas que, si nosotros lo vemos con la mirada del presente, muchas cosas que se dieron en aquel momento pueden ser hasta horrores, ¿sí? Frente a nuestra mirada de la actualidad. Pero, a ver, ¿cómo se vería toda esta situación? Yo, como decía recién, es una situación muy muy parecida a lo que se vivió en aquel momento, ¿sí? Donde quizás ahora, un poco siguiendo los discursos de los distintos políticos que han quedado ya consolidados como candidatos para estas próximas elecciones, nos presentan distintos modelos de país. Bueno, en aquel momento también se presentó esa cuestión, ¿sí? En el Congreso de Tucumán, que se inauguró en 1816, se fueron dando esas distintas discusiones, se fueron dando esas distintas propuestas de país y de cómo seguir un camino o cómo seguir el otro camino, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, Belgrano, viniendo desde Europa, había ido a poder encontrarse con lo que estaba sucediendo allá,
y trajo sus ideas y trató de convencer, ¿sí?, al resto de los diputados para que pudiéramos seguir un camino diferente al que se siguió. Quizás la historia hubiera sido distinta, sí, para nuestro país, pero bueno, se nos presenta en este momento también esa misma oportunidad, donde tenemos que elegir, sí, de alguna manera, modelos de país, tomar decisiones fuertes para nuestro futuro, y también tener la responsabilidad, sí, al momento de tomar esas decisiones. Sí, a veces yo lo hablo mucho con mis hijos que son adolescentes, y cuando voy a escuelas también a dar charlas vinculadas con nuestro pasado, con nuestros próceres y demás, hablo quizás de un concepto que para ellos no es tan... no lo tienen tan trabajado como justamente esto de la responsabilidad, ¿sí? De que uno tiene que hacerse responsable no solo de las consecuencias negativas, sino también de las consecuencias positivas, ¿sí? Esteban, las decisiones que uno toma, ¿sí?, los caminos que uno toma. Me gustaría profundizar en una idea que yo vengo de alguna manera pensando. A mí me gusta la historia, la verdad que cuando puedo intento leer, intento revisar algunas cosas, trato realmente de hacerlo. En el último tiempo se me complica un poco más, pero trato de hacerlo. Y en el último tiempo yo tengo una idea que tal vez me gustaría que me cuentes qué pensás en relación a los padres fundadores, fundamentalmente de San Martín. En esto de que, viste que se dice mucho que él pertenecía a una logia, que era parte de la logia Lautaro, que hubo reuniones previo a venir o desembarcar en América, entre España y Londres, que era un plan orquestado de alguna manera por el Imperio Británico para tratar de dividir al Imperio Español. Recordemos que el Imperio Español era muy fuerte, era reinante, era la tierra del sol naciente, si querés, donde nunca se oponía, donde nunca se escondía el sol. Y esto de pensar a lo mejor con la mirada de 250 años después, si ese imperio español, tal vez en el caso de independizarse, se hubiese independizado todo junto y no en pequeñas repúblicas, como de alguna manera diagramó Inglaterra, en qué situación estaríamos hoy. Tal vez mucho mejor, ¿no? Pero no sé qué opinas de esto, y si de alguna manera lo podríamos revisar o charlar o conversar. Sí. A ver, la mirada con la cual aquellos hombres vinieron, cada uno a sus distintas patrias, como lo dejaron asentado, ¿sí?, era primeramente preservar justamente lo que era ese imperio español, sí, porque en el contexto en el cual se da nuestra guerra de la independencia, inicialmente estaba basado en que España estaba ocupada por las fuerzas de Napoleón, y que en cualquier momento todo ese territorio iba a quedar ocupado, y que inevitablemente, de alguna manera, estaba la posibilidad de que la guerra saltara hacia América, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba el interés justamente de los británicos, que en ese momento los británicos eran aliados de los españoles contra ese enemigo común que era Francia. Entonces, un escenario, y se podía llegar a dar factiblemente, era justamente ese, que una vez que Francia consolidara su dominio en España y en Portugal, pudiera saltar incluso hacia América a llevar las distintas acciones bélicas. En cuanto a la mirada que tenía Inglaterra sobre España y sobre sus posiciones en América, en todo momento, sí, te diría que desde el 1600 siempre buscó, y si vamos a los distintos documentos en nuestro país e incluso en España, nos vamos a encontrar con las distintas alertas que se daban en cada uno de los distintos conflictos que se fueron dando en todo ese momento entre Inglaterra y entre España. Sí, siempre estuvo esa codicia de parte de Inglaterra de poder arrebatar estos territorios. Pero la realidad es que aquellos patriotas que vinieron, sí, para América, y en especial San Martín, en especial el trabajo que desarrolló Belgrano y demás, era justamente el hecho de poder crear oportunidades para esta tierra, el hecho de poder justamente comenzar a gobernarnos a nosotros mismos, por el hecho de que habíamos quedado bastante relegados en la estructura que se tenía en los distintos virreinatos.
pero quizás en el tiempo se fue dando esa mirada de que todo estuvo orquestado desde Gran Bretaña, todo estuvo orquestado desde Inglaterra para poder justamente balcanizar de alguna manera los territorios españoles, pero también hay que hacer un mea culpa y una autocrítica. Sí. Muchas de esas divisiones que se dieron en ese gran territorio americano fueron justamente por cuestiones propias nuestras. Claro. Fíjate que consolidar nuestro territorio nacional con lo que fue la guerra civil nos demandó en 30 años solamente vinculado a una guerra formal entre unitarios y federales. Uh-huh. Sí, claro. Y si te venís más cerca también la escisión de Uruguay, la escisión de Paraguay, de parte de Chile, digamos, o sea, en cuanto a nuestro virreinato también es parte, digamos, de todo eso. Imagínate lo que hubiese sido mantener unida una América completa. Muy difícil. Sí, exacto. Incluso el Perú mismo tuvo sus enfrentamientos, tuvo sus distintas guerras, incluso aliándose con Bolivia contra Chile, antes de lo que fue la guerra del Pacífico en mediados del siglo XIX. Nos encontramos también con enfrentamientos mismos durante la gobernación de Rosas, que se dieron entre nuestra confederación, la Confederación Argentina, contra Bolivia. Uh-huh. Se fueron dando distintos enfrentamientos para consolidar los territorios, pero también basados en mezquindades propias localistas, ¿sí? Por eso uno termina entendiendo mucho esa famosa desobediencia histórica de San Martín en 1820, claro. Cuando el gobierno central de Buenos Aires lo llamaba, lo convocaba a que fuera con el ejército de los Andes, era el único ejército que estaba en pie de poder enfrentarse contra las montoneras federales y poder justamente mantener el poder del gobierno de Buenos Aires. Lo convocaba, le mandaba órdenes. San Martín dijo, no, yo estoy en un plan totalmente distinto, que es el plan de poder dar la libertad y la independencia a América. Clarísimo. La verdad que un placer haber charlado contigo. Espero que no sea la última vez y que podamos desarrollar tal vez otros temas en la historia que son la verdad que muy fascinantes. Cuando lo charlás, lo descubrís y con datos vas de alguna manera reconstruyendo parte de lo que lamentablemente muchos jóvenes hoy no les gusta o no tienen tiempo de hacer. Te agradezco mucho, Esteban, un abrazo enorme y gracias por estos minutos con Radio Sónica. No, por favor, agradecido a ustedes por la invitación y ojalá que podamos justamente entender la historia en algún momento, como bien nos deja Ortega y Gasset, de que no es una exposición de momias, sino que es un descenso al sótano del presente para poder entender muchas de las cosas que nos pasan en el día de hoy. Esteban Ocampo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Esteban Ocampo, historiador, escritor, ex granadero, conversó con nosotros en la mañana del arranque. ¿Sabes tú a dónde va?